Hola, qué gusto tenerlos aquí de nuevo en Tangente. El día de hoy vamos a conversar sobre... Vamos a tener el segundo episodio de un serial que habíamos abierto con Quique Naveda, que me acompaña aquí, lo van a ver en un momento. Si es que no están en toma abierta, ya pueden ver a mis dos invitados. Para presentar algunas de las investigaciones que ha estado haciendo a través del Programa para Justicia Económica y Discurso Cívico. Él es coordinador de esa área de la Fundación Oxfam. Y si quieren pueden revisar la primera entrega de esa. Hicimos un programa con Quique y con Václav Masek, donde estábamos hablando precisamente acerca de la hegemonía discursiva en Guatemala. Y el día de hoy traemos otra parte de las entregas que está haciendo Oxfam, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de actores antidemocráticos. Vamos a discutir acerca de una clasificación de estos actores, una tipología que nos vienen a proponer, y por qué es que importa, cómo es que se insertan en el discurso. Así que yo creo que es bueno tocar base precisamente con sus autores. Así que tenemos en esta ocasión, debutando en podcast, me estaba diciendo que no había estado en ningún podcast. Debutando. Tenemos a la académica guatemalteca Briseida Millier, candidata a doctora en ciencia política. Bienvenida, Bris. Gracias por el espacio. Bienvenido, Quique. Gracias, van a notar el acento porque es candidata o doctora en Argentina. No, cero acento. Gracias. Mira, pues, a ver, ¿cómo lo podemos abordar el tema? Lo primero sería, si vamos a hablar de actores antidemocráticos, tenemos que hablar de democracia. ¿Quién se avienta a echarse la definición de democracia? Que sé que fue tema de debate interno en el equipo. ¿El coordinador o la autora? La autora. Sí. Se lo voy a dejar a Briseida, pero me gustaría hacer una precisión anterior. Primero, que la autora es ella, yo no soy el autor de este... O sea, ¿va a contestar lo que se le da la gana? No, porque te quiero dar un marco, y a la audiencia les quiero dar un marco previo. Este es el primero de una serie de documentos, aunque por casualidad y por coincidencia, porque Václav estaba Porque acá, Václav estaba en Guatemala. presentamos primero el de framings y redes del discurso. En realidad el que va lógicamente primero es porque este constituye una suerte de marco teórico para todo el resto de la investigación, y es el que sienta las bases. Queríamos investigar antidemocracia y necesitábamos saber qué era antidemocracia y cómo se había expresado en Guatemala durante esta década prodigiosa, ¿no? De 2014 a 2024. Entonces necesitábamos definir qué era democracia para poder definir qué era antidemocracia, y después poder definir qué era actores antidemocráticos y acciones antidemocráticas. Y ese es el trabajo que durante una buena cantidad de meses tuvo empeñada a Briseida, y porque tuvimos unos cuantos agarrones. Estuvimos disputando definiciones, leyendo, Entonces, esa era solo la introducción que quería dar. No, buenísimo. Entonces, básicamente, miren primero este programa y después el Después si no han el visto otro. Bris, porfa. ¿Qué es la democracia? Es de las preguntas transversales de la ciencia política. Y por época se ha ido saldando según el momento en el que estamos. Entonces, nosotras queríamos hacer un concepto que abarcara eso, pero que también se pudiera aplicar aquí y que tuviera sentido. Entonces sí agarramos las partes esenciales de la discusión, que era, primero, lo que se entiende por democracia en lo común, elecciones. O sea, si vamos por ahí, elecciones es una manifestación de toda una corriente que entiende la democracia como libertad, como lo que tal vez entendemos hoy como democracia liberal, con un montón de matices, como que hay que ser muy comprensivas en que nada de lo que estoy diciendo va a ser súper preciso, porque son muchas las discusiones, pero sí podemos decir que hay una gran parte de la democracia que es la libertad. Es la idea de libertad, y que sobre todo se refleja en ciertos mecanismos como las elecciones. Nosotros creemos en eso, o sea, a la hora de construir un concepto, sabemos que esa es una parte esencial. La cuestión es que nos ha quedado corta ese concepto por mucho tiempo, y en la práctica sobre todo. Cuando vas a la calle o cuando estás en organizaciones y hablas de democracia, incluso cuando le vas a otros países, es difícil decirles por qué en Guatemala no hay democracia si sí hay elecciones. Que yo tampoco soy de la idea de que no hay democracia. Creo que hay carencias en la democracia y que
todas las democracias por concepto pueden ser siempre más que no democráticas. Es binario, ¿verdad? O sea, hay un Exacto. espectro y por ejemplo, el estudio estos de Videm, donde te muestran los espectros y te pueden mostrar en algún momento que hay ciertas calidades, por ejemplo, las elecciones libres, pero en Guatemala, que es un caso bien sentido el que tenemos, es para llegar a estar en la papeleta, por ejemplo, hay algunas instituciones que te pueden vedar ese derecho. Ahí hay acciones antidemocráticas. Sí. Entonces, sí, efectivamente, no es nada más 1 o 0. Sí, y eso también, ahí nota al pie. Hay calidad de democracia, perdón, eso es lo que quería decir. Hay un tipo de democracia que ha variado de calidad y muy tangiblemente en años que podemos ver. O sea, gente que estamos acá o que estamos con nosotros puede ver cómo cambió la democracia de un año a otro. Pero bueno, sabiendo que una parte es toda la relacionada a libertad y procedimientos y sabiendo que no es suficiente para definirla, esto tampoco es invento nuestro, hay 2-3 décadas de trabajo enfocado en que la democracia no funciona solo con procedimientos y que hay otros elementos para que esa democracia exista, y toda esa parte la estamos englobando en igualdad. Y la igualdad, por ahí puede provocar miedos en algunos espacios, pero la igualdad nos sirve a todas las personas, le sirve tanto a las personas que están en gobiernos con izquierdas mayoritarias, dictatoriales, como le sirve a las personas que estamos en gobiernos en países que han tenido gobiernos de una mezcla de derechas y actores corruptos por mucho tiempo. La igualdad va a servirle a todas. ¿Pero a qué te referís con le sirve? A que es la única forma en la que se puede hacer tangible la función de la democracia. La función de la democracia, que va a ser redistribuir el poder de distintas maneras, no necesariamente solo institucional, redistribuirlo a través de poder adquisitivo, redistribuirlo a través de poder de decisión sobre la propia vida, de decisión sobre lo público, es la democracia a través de la igualdad que lo garantiza, más allá de solo las elecciones. Con casi 30 años de servicio, varias generaciones de guatemaltecos y empresarios guatemaltecos y trabajadores guatemaltecos han sido beneficiados por Transdoc. Si tú quieres saber cómo puedes acceder a herramientas del siglo XXI para el manejo de recursos humanos, la gestión de tu personal, contratar talento, buscar empleo, visita www.transdoc.com. Lo garantiza a través de que tengamos mayores accesos a educación, a través de que tengamos mayores accesos a poner un emprendimiento, a través de que tengamos mayores accesos a tomar control sobre la vida. Y eso aplica a todos, o sea, nos sirve a todos, es lo que desearíamos todos. O sea, yo más que una elección limpia, deseo la posibilidad de tener libertad e igualdad para escoger sobre mi propia vida. Y eso, que es un concepto mucho más abstracto, igual se puede hacer tangible, o sea, porque se ha visto en un montón de países, se ha visto en los estados de bienestar, y no es necesariamente una nube de ideas abstractas. Y luego, como tercer elemento, que por ahí que estos dos tal vez nos quedan muy teóricos, nosotros lo traíamos a la realidad guatemalteca con la idea de la no regresión. Y la no regresión es básicamente decir que, y esto tampoco es invento nuestro, sino es análisis de constitucionalistas, es análisis internacional también, que los consensos a los que hemos llegado como sociedades, que se ven reflejados en las leyes, que se ven reflejados en las constituciones, que se ven reflejados en tratados internacionales, no se pueden descartar. Que siempre, o sea, una democracia, la idea de democracia es siempre avanzar, siempre se puede ser más democrático. Entonces, cualquier idea que sea regresar de esos consensos sociales y que se ven a través de lo jurídico es regresivo. Entonces, estamos partiendo de la premisa que hay un consenso en el 84-85 con la Constitución y que ese es el mínimo, y a partir de eso hay actores que se posicionan en contra de ese consenso en la parte de las libertades y las igualdades. Ese es el mínimo, pero no solo eso, porque en los 90s también parte de ser una sociedad que hace parte del mundo se complementa con los tratados y con los acuerdos que tenemos regionales, que tampoco son tan inventados, sino es la Carta Democrática de la OEA. Esos acuerdos complementan esos consensos globales, ni siquiera globales, esos consensos regionales dónde estamos y a dónde queremos que vaya la democracia. Incluso hay una jerarquía, ¿verdad? O sea, hay una jerarquía con esos tratados y la Constitución, y hay doctrina de la constitucional al respecto, lo cual tiene primacía sobre, y está en boga el tema precisamente por levantar la reserva del artículo 27 de la Convención de Viena. Sí. Es temita coyuntural aquí en Guatemala, no vamos a discutir mucho de eso, pero básicamente el tema es
si Guatemala suscribe acuerdos, los va a cumplir. Aunque es distinto, porque hay una diferencia entre cualquier acuerdo y los tratados relacionados con derechos humanos. Los tratados relacionados con derechos humanos, la Constitución dice que tienen primacía en un artículo y en otro es un poco más ambivalente. Lo que ha determinado la Corte de Constitucionalidad a lo largo de los años es que, más que primacía, tiene la misma jerarquía que la Constitución. Está exactamente al mismo nivel. Cualquier tratado relacionado con derechos humanos, cualquier tratado internacional signado por Guatemala relacionado con derechos humanos, tiene jerarquía constitucional. Se incorpora directamente al corpus constitucional. Y eso es a lo que nosotros estamos aludiendo. No estamos aludiendo a cualquier tratado, no estamos aludiendo a cualquier derecho. Cuando hablamos de no regresividad, nos referimos a los relacionados con derechos fundamentales, derechos humanos. Y solo para agregar, como nota de colores, pensar que hay mucho discurso pensando en que antes era mejor todo, y esto es una decisión del 84-85 de esos mismos militares, de esas mismas élites, de decir, queremos ser parte del mundo. O sea, el tener en cuenta los tratados de derechos humanos dentro de nuestra Constitución, que queremos ser parte del mundo. Y eso es una buena nota a tener presente, de que no sé si lo de hoy, lo que nos ofrecen hoy como que era mejor antes, es tan real. Y qué bueno que mencionas eso, porque parte de lo que nos van a explicar ustedes después es, dentro de la clasificación que haces de actores antidemocráticos, hay que como recordar una foto de lo que era el 1984-85 y los que no querían firmar la paz y los que estaban opuestos a ese carácter o ese tinte que tenía en ese momento la Constitución, desde una Constitución bastante garantista en términos de derechos humanos, que para el 80 y algo estaba adelantado a otras en la región. Entonces, conviene recordarlo, porque una de las cosas que vos haces a la hora de después de proponernos una clasificación de estos actores democráticos tiene que ver con el origen de algunos de ellos. Es en qué momento el Joker se volvió el Joker. Yo creo que es importante dar un paso atrás. Cuando nos planteamos hacer toda esta serie de trabajos sobre antidemocracia, teníamos un problema de definición. ¿Qué es antidemocracia? ¿Y cómo vamos a llegar a una definición que convenza a todo el mundo, ¿no? Siendo democracia un concepto tan disputado, tan vago, en el que hay autores que se adscriben a una idea mínima de democracia, fundamentalmente residente en democracia es procesos, democracia es procedimientos, democracia son elecciones, ¿va? Es un mecanismo para elegir gobernantes y dirimir disputas. Básicamente eso es la democracia. Y muchos otros teóricos diciendo que sin sustancia, sin derechos, la democracia no tiene sentido. Entonces nos encontrábamos entre la democracia mínima, a la que mucha gente en Guatemala se adscribe, y una democracia maximalista, a la que mucha otra gente se adscribe. ¿Cómo podíamos definir? Oxfam no nos daba una pista, porque Oxfam no tiene una definición de democracia, que es desde donde estamos trabajando esto, y teníamos que encontrar una que nos permitiera decir quién era democrático y quién no, pero que fuera útil para todo el mundo, no en función de en qué lugar te ubicabas. Y lo que encontramos es que estaba la Constitución. La Constitución puede no satisfacernos a muchos. Lo que es cierto es que en sus aspectos dogmáticos, no en cómo se organiza el Estado, sino en qué derechos garantiza, es una Constitución bastante garantista, es de avanzada, y se parece mucho a la constitución de una democracia social. Aquí hablamos con mucha ligereza de democracia liberal. No ha existido en Guatemala la democracia liberal nada más que para pequeños grupúsculos de gente privilegiada, que normalmente estamos en la sociedad civil, en la ciudad, que tenemos cierto poder adquisitivo. Pero vayan a preguntar si los derechos básicos de una democracia liberal se le han garantizado a las comunidades indígenas o a los movimientos populares del interior, que han sido masacrados o han sido criminalizados durante 40 años sin gozar de esos derechos. Las periferias urbanas. Existían los derechos. Periferias urbanas. Sí, existían derechos civiles para cierta gente privilegiada igual que existían derechos sociales para cierta gente privilegiada. Pero no es lo que dice la Constitución. La Constitución dice que el Estado se organiza para garantizar una serie de derechos mucho más amplios que la democracia liberal. Entonces encontramos que era prácticamente una democracia social. Pero es lo que Guatemala se dio a sí mismo. Hay mucha gente que hace una crítica bastante obvia y certera, que es que fue una constitución de las élites. Pero bueno, volvamos a eso. Es la constitución que las élites se dieron a sí mismas. Entonces ahora empezamos a medir a esas élites
con respecto a esa democracia que aprobaron y al bloque de constitucionalidad que le ha seguido como parte de un acto soberano, quiere decir, todos los tratados internacionales signados por Guatemala en materia de derechos humanos son parte de la Constitución. Bueno, entonces empezamos a medirlos contra eso y decir, esta es la línea divisoria. Si usted, y aquí entrará más en detalle Briseida, si usted trata de recortar eso, está tratando de recortar lo que es el consenso político mínimo de Guatemala, el consenso democrático mínimo. Entonces está siendo antidemocrático. Aunque acepte una democracia mínima, aunque abogue por las elecciones, está recortando lo que todos hemos decidido en común, que es nuestro ideal democrático, o nuestra norma democrática, mejor dicho, ¿no? Porque es statu quo democrático hoy por hoy. Sí, pensemos en ejemplos incluso de lo que mandata la Constitución y nunca se terminó dando para garantizar esos derechos democráticos. Ejemplos paradigmáticos, ley de aguas, por ejemplo. O sea, nunca se promulgó una ley de aguas, que eso va camino hacia libertad e igualdad, especialmente acceso, mantenimiento de los cuerpos de agua de las que todos bebemos. Eso nunca se hizo por precisamente un bloqueo antidemocrático a cosas que la Constitución mandata que se promulguen. Pero nosotros no entramos ahí, porque una ley... Estoy dando un ejemplo. Pero me sirve porque lo que para nosotros es crucial no es que haya una ley, lo que es estoy un tratando mecanismo. de hacer es caracterizar a las personas más allá de su discurso, esos grupos que se han opuesto a acciones democráticas que incluso esa Constitución, ese consenso... Justo a eso voy. La ley es un mecanismo para garantizar un derecho y el problema nuestro es que la ley dice garantizar un derecho, pero no está garantizado y hay grupos que se oponen abiertamente porque gozan de muchos privilegios en el uso de ciertos recursos, ¿no? Entonces creo que ahí entra la tipología que arma Briseida. Sí, usamos la ley para decir hay un punto escrito de consenso, pero justo nuestro concepto de democracia es más amplio que el procedimiento, es todo lo que rodea la posibilidad de esa igualdad, esa libertad y esa no regresividad. Y por eso lo que proponemos como antidemocrático no es ni una identidad, ni una forma de agrupar a toda la gente en el mismo espacio, sino es una forma de identificar acciones. Y nuestro concepto de antidemocrático, que lo voy a leer para decirlo bien, es que son acciones y discurso orientados a toma de decisiones sobre lo público que entran en conflicto con la igualdad, la libertad y la no regresividad. Y ahí creo que cosas importantes es que no estamos diciendo son las personas que, son los gobernantes que, estamos diciendo que mientras vos puedas tener una acción o un discurso que llegue a incidir en la decisión sobre lo público, tenés capacidad de tener acciones antidemocráticas. Y nosotras a eso vamos, porque así como podés ser antidemocrático, también puedes dejar de serlo. Que ese es como el punto. Y puedes tener motivaciones e incentivos distintos para hacerlo, que ahí entra la tipología de por qué. O sea, lo estamos restringiendo a la clasificación de actores. Eso es bien importante, ¿verdad? Gente que tiene capacidad de incidencia. No es tu tío fachito que dice que hay que matar a todos los mareros y hacer limpieza social. Si no estás hablando de alguien que verdaderamente podría matar a todos los mareros. Pero no me interesa. Por eso, o importa si el tío efectivamente puede hacer eso. Ok, va, entonces, entendido eso como línea. Y el otro elemento es que esos actores no son, en sentido de esencia, actúan antidemocráticamente y conforme actúan antidemocráticamente de manera sostenida, pues los definimos como antidemocráticos, pero no significa que no puedan cambiar. De hecho, parte de nuestro objetivo es que cambien y adopten actitudes y comportamientos democráticos, ¿verdad? Sí. Un poco complicado vender esa idea, pero sí, o sea, lo entiendo. Sí, porque... O que se bajen puntos nada más, vamos a tener un que ranking. le bajen unas rayitas. Sí. Efectivamente. Bueno, entonces, entendiendo eso, el siguiente paso es, bueno, entonces clasifiquémoslos. ¿Cuáles serían los criterios entonces para clasificarlos? Entendiendo que este tipo, entonces, ¿cómo los empezás a desagregar? Y eso me pareció bien interesante del estudio porque... ¿Para clasificar los actores o para identificar las conductas? No, lo de las, yo creo que ya está bastante identificado lo de las conductas con lo que dijo Briseida, pero no sé si querés... No, es que Briseida tiene una lista ahí de elementos que... Para medir, o sea, para saber hasta qué grado y qué tan grave eso es antidemocrático. Es que es importante porque durante todos estos años se ha hablado con mucha ligereza de quiénes son antidemocráticos, democráticos. Como, voy a tratar como este me cae bien, lo voy a tratar de dejar dentro de lo democrático y nosotros creo que establecemos una serie de criterios que nos sirven objetivamente para... ¿Cuáles son esos criterios entonces? Armamos 5 tipos de acciones
que van de la más, bueno, que es igual es dañina, pero que es la menos dañina, a la más grave, siempre que nuestro eje es incidencia en lo público. Siempre ese es el eje. Entonces, como primer nivel tenemos el discurso antidemocrático. Son todas las acciones que puedan ser de cualquier actor que estén, sí, promoviendo un discurso que va en contra de los valores que definimos como democráticos, pero no por eso están definiendo ni política pública, no están tomando decisiones, sino que es un discurso que afecta. Ese consideramos que es el primer nivel. Después tenemos el nivel de propuesta de acciones antidemocráticas, y ahí entra el animarte a decir, hay que votar las elecciones, hay que, no sé. Pero ya no decirlo, sino hacerlo, en este caso. Es proponerlo, ¿verdad? Es proponerlo, porque eso permite también que podamos vincular a actores que no toman decisiones, pero que sí proponen y tienen esa capacidad de incidir. Porque ya el siguiente, bueno, no hay un siguiente nivel que es el veto antidemocrático, que ahí capaz entra el ejemplo que decías de la ley de aguas u otros ejemplos de hay una activación desde el gobierno de una iniciativa democrática y hay actores, vamos a decir nombres, de actores que tienen capacidad de vetarlo. Eso también se puede ser una acción antidemocrática. Y bueno, uno fácil es el vetar la protesta. Tener la capacidad de comunicarlo y de pedir que se implementen medidas que vetan la protesta es una forma de veto antidemocrático. No necesariamente estás implementando una política pública, tal vez no estás emitiendo un discurso antidemocrático, pero sí estás vetando un derecho. Entonces es un veto antidemocrático. La capacidad del gobierno de formular política fiscal está vetada en la Constitución por un acuerdo entre las élites. La Constitución misma lo veta. Saca del gobierno, básicamente, del gobierno y del Congreso la facultad de gobernar la política fiscal, ¿no? Eso es un veto clarísimo. Y el siguiente nivel de eso es las decisiones estatales. Y ahí va todo, va a judicial, va a legislativo, a ejecutivo, todas las decisiones que se ejercen desde el Estado que son antidemocráticas, que obviamente va a ser un nivel mucho más grave que los anteriores. Es ya desde el Estado ir en contra mismo de este consenso previo sobre qué es la democracia. Y por último tenemos el nivel de acciones delictivas antidemocráticas, que eso va a ser todo lo que ni siquiera es una política pública de algún presidente diciendo no pueden, bloqueando algún espacio de diálogo, sino van a ser todas las acciones que fuera de la legalidad están vetando la democracia o están siendo antidemocráticas porque redistribuyen recursos para otra cosa, porque no permiten el acceso libre a la participación política, y ahí es la malversación, los nombramientos que son tachables, como todas las dinámicas que conocemos que son directamente ilegales, pero que nosotras... Corrupción, fraudes, etc. Pero que no nos quedamos con que sean ilegales para poder tacharlas, sino si en esencia están siendo antidemocráticas porque están yendo en contra de la libertad, la igualdad y la no regresividad. Y en función de eso podemos ver qué actores son más antidemocráticos y menos antidemocráticos, y también poder evaluar a dónde hay que entrarle y cómo, que es parte de la idea de la tipología. Que yo creo que sería el siguiente paso. O sea, a partir de esto, tú construyes una tipología, y esa tipología, ¿cuáles? O sea, esos criterios que acabas de decir, no sé si me sirven todos para clasificarlos de acuerdo a esto. Mejor si nos explicas cómo terminamos con esa tipología, porque, por ejemplo, hay uno que viene de su origen, ¿verdad? Es ontológico, casi su origen como antidemocrático. Sí. Que es como me parece como el más... es sui generis, de hecho, respecto a los demás. ¿En cuál estás pensando? El de... Ninguno es ontológico, conste. Pues el negacionista, por ejemplo, ¿verdad? O sea, sí tiene era un actor claramente antidemocrático previo a ese, o durante la celebración de ese consenso. Pero no es por lo que son, que es lo que significa ontológico, es por cómo se comportan con respecto a la democracia. Claro, más que su origen es cuál es su interés principal actual. Hay sí, 1000 formas de clasificar élites políticas o 1000 formas de clasificar actores, y nosotras nos quedamos con el interés porque creemos que es
que es más útil para luego tomar acciones. ¿Qué es lo que les interesa hoy a estos actores y por qué eso hace que se agrupen? Que luego va a ser útil también para entender por qué hay alineaciones o no. Entonces, más que el origen, que está muy vinculado, es realmente qué quieren hoy. Y ahí hacíamos 4 categorías. Uno que es la ultraderecha, que es un tema súper en discusión 5 en el mundo. No. Ultraderecha, derecha negacionista, élite rentista. Hay una izquierda totalitaria. No. Ese es un ejemplo, porque no hay acá, igual. Bueno, está en mi cuadrito. Sí, tenés razón. Está en el cuadrito, está, es cierto. Bueno, una izquierda totalitaria era son unos diletantes en un bar que quieren... Ajá, totalmente... No, lo define por su contradicción con la idea de libertad. O sea, podría existir. Lo que pasa es que no nos quedaba acá. Yo pienso que sí hay, pero sí son unos thrillers. Pero sí, tienen incidencia sobre lo público, tienen acciones que realmente podamos considerar antidemocráticas. Por eso, en el bar de la esquina donde se juntan así, se enojan y deciden tomar las armas, sí. Entonces era solo para hacer un ejemplo. Pero las que sí vemos acá, las que sí encontramos y las que sí analizamos son la ultraderecha, que la separo yo de la derecha negacionista, voy a decir por qué. La élite rentista u oligarquía y los cleptócratas. La ultraderecha vendría a ser lo que se entiende más como una derecha ideológica. Cultural. La que cree en el proyecto de restauración. Los neoconservadores, dichos de otra manera. Y la que tiene, digamos, sus alineamientos discursivos más en el mundo y que los miras por todos lados, ¿verdad? El concepto está súper debatido sobre cómo se usa, pero la esencia es, ellos creen que hay un orden previo, más represivo, al que hay que volver. Y eso está vinculado a eso, a cultura, a valores, al rol de las mujeres. Aquí, en Guatemala, nosotras encontramos una derecha de esas, pero también encontramos un montón que solo se montan al discurso, que eso es otro tema. Pero bueno, entonces yo esa la separo de la derecha negacionista, porque porque el interés principal, volviendo a por qué se clasifican, el interés principal de la ultraderecha va a ser esa restauración de un orden social previo, o más represivo o más restrictivo que consideran el adecuado. Pero la derecha negacionista, que es algo que encontramos aquí en Guate y probablemente en otros países que tengan problemas similares, pero es una derecha que por ahí sí coincide con los valores de la derecha tradicional, pero su interés no es necesariamente la restauración, sino la impunidad de lo que pasó en la guerra, en el conflicto armado. Y con impunidad no es solo zafar de los juicios, no es solo no tener juicios, sino es la impunidad de la verdad, la impunidad de que su narración es la narración histórica de Guatemala y era lo que había que hacer, y su impunidad del estatus que consiguieron y de las propiedades que consiguieron y de los negocios que consiguieron. Yo a esa derecha le veo un origen muy distinto, un interés muy distinto a una derecha que actúa por ideología, porque cree en un régimen que capaz que ni vivió. Solo para ejemplificar lo que dijiste, de que además quieren tener el monopolio de la verdad, o sea, se niegan incluso a que eso se discuta ampliamente. Está el ejemplo clásico de que el ejército se negó, o sea, la cúpula militar dirigente en ese momento se negó a participar en la Comisión del Esclarecimiento Histórico para hacer el informe. Simplemente esa parte no va con nosotros, lo que saquen es completamente sesgado, es de ese lado, porque no es nada más leyes de punto final, como en algunos países ha podido haber en algún momento, y que son momentos estacionales donde la sociedad dice vamos a aparcar la parte punitiva de esto, sino es ni siquiera evacuarlo en el discurso social y la academia misma, no nada más el discurso, sino todo lo que significa la expresión de las personas que fueron traumatizadas durante la guerra, ¿no? De hecho, estas comisiones en todo el mundo se han llamado comisiones de la verdad, y Guatemala no lo aceptó como comisión de la verdad, sino como comisión de esclarecimiento histórico. Sí. Sí, para dar un ejemplo, digamos, para caracterizar lo que estabas diciendo, que no es nada más ahí buscando sus casitos. Mire, Elic, ayúdeme con mi casito ahí, ¿verdad? Y mire, fiscal general. Y yo creo que también es útil para que la derecha que tiene un proyecto ideológico se separe también de la derecha que realmente está buscando su impunidad histórica y no la restauración de un proyecto en el que otros creen que cada quien creerá en su proyecto, y mientras lo promovas a través de los medios democráticos, hay capacidad, o sea, puede ser una derecha democrática, eso totalmente. Tenés después al grupo de la élite rentista y oligarquía.
¿Por qué te reís? No, por la oligarquía. Ok. O discusión también presente. Que para mí, o sea, la separamos porque ese todavía es más evidente que el interés es distinto. Yo creería, si yo fuera élite oligarca o rentista, que no quisiera que me tomen en cuenta con la derecha negacionista. Digamos que si mi interés principal fuera solo la preservación de privilegios y no impunidad por otras cosas. Lo fregado de hacer esas tipologías es que en la práctica, y lo tocas ahí en el ensayo, lo tocan ustedes, hay un traslape bien claro, porque en algún momento obviamente para defender esos privilegios se hizo a través del uso de fuerza. Y eso, o sea, otra vez remontándonos, recordémonos de los debates en el 2012, la Carta de los 12 Apóstoles, aquellos 12 intelectuales amarrados, digamos, a la élite tradicional como... hasta te diría intelectuales orgánicos de la élite tradicional de este país, peleando el tema de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la guerra, ¿no? Sí. Aquí estamos haciendo una tipología analítica que nos permite después comenzar a caminar y está orientada por los... No presuponer que hay traslape y después cuando lo hay identificar. Orientada por sus intereses principales, no por los únicos. No Igual es que no otros, en el trabajo que hicimos con Vaclav, identificamos sus marcos discursivos principales, no los únicos. Y luego ya haciendo el análisis veíamos cómo se traslapaban, cómo se relacionaban, en qué medida... ¿En qué tienen coincidencia? Establecían redes, canales de comunicación, de información, adoptaban los frames de los otros. Pero digamos que acá todavía estamos haciendo como un desglose conceptual y con valor analítico, pero todavía no estamos viendo los datos concretos. Correcto. Y volviendo a la élite rentista o oligarquía, el interés principal que identificamos es preservar privilegios. Entonces eso también lo separa de otro sector privado que esté dispuesto a no seguir funcionando con una preservación de privilegios histórica. Entonces también para pensar que no es una demonización ni del sector privado ni de grandes empresarios, sino más bien de quienes están buscando preservar privilegios a costa de los valores de la democracia. Aquí conviene recordar varias cosas. Primero, no toda la élite económica de este país tiene el mismo momento en el cual se inserta como élite. La otra es que en sus modos de producción no todos son productores de materias primas o viven, digamos, de rentas de propiedad privada que adquieren, por ejemplo. No todos tienen esa forma de producir y ahí es donde generación tras generación ves cómo se va desgranando la mazorca de estos. Lo otro también es recordar, especialmente en el ecosistema de sector privado organizado, el ecosistema CACIF, por así decirlo, es una parte, un subset pequeño. Es el que está sobre representado en lo público, en los espacios que tienen corporativamente las instituciones. Es el más ruidoso, sin duda. Es el que tiene la etiqueta, el top of mind. Cuando aquí se dice empresario, se piensa en el G8, se piensa en el CACIF, pero no es la mayor parte ni de los empresarios, mucho menos, ni el PIB necesariamente. Entonces, y eso es crucial porque un error que se ha cometido durante años es identificar a esa élite extractiva o a esa élite rentista o a esa oligarquía con el empresariado. Y la verdad es que el empresariado es muchísimo más amplio y está atravesado o está conformado por empresarios pequeños, empresarios medianos, que sufren las prácticas de estos empresarios extranjeros. Pero desorganizados, ¿verdad? O sea, hay brotes verdes, hay algunos de organización empresarial. Desorganizados y sometidos políticamente, porque yo creo que uno de los elementos centrales de esta noción de élite rentista y de oligarquía lo podemos encontrar en el concepto que utilizan los últimos premios Nobel de élites extractivas y de instituciones extractivas. Y se refiere a ciertas reglas, generalmente explícitas, generalmente formales, generalmente leyes o reglamentos del Estado, de un Estado capturado por estas que les beneficia, que les allana el terreno para hacer sus negocios, mientras a los demás les dificulta la tarea. Y eso deriva en una capacidad, y de aquí viene la idea de extractividad, de extraer valor de todos los demás. Se quedan
con una buena parte de lo que los demás producen, del valor que los demás producen, con muy poco esfuerzo, con muy poco mérito, porque las reglas han sido creadas en su beneficio. Entonces la renta no se refiere exclusivamente a lo que tradicionalmente se entendió por renta, que es el beneficio, el ingreso generado por un bien como la tierra, sino que alude mucho más a esta extracción de valor propiciada por un marco regulatorio. Para los que les gustan los autores, ¿estás pensando en este momento en Acemoglu? Robinson y Acemoglu, sí. Correcto. Ok, y nos queda una última categoría. Una última, que son los cleptócratas. Los Bryans. Yo sé que no les gusta mucho usarlos, pero digamos, estamos hablando de esa clase política, que es la gran mayoría de la clase política insertada en el sistema de partidos en Guatemala, y que la podemos ver, piensen ustedes en la bancada, vamos. Los corruptos con poder de mando. No es la única, ¿verdad? Pero, corruptos con poder de mando, con poder de toma de decisión. Ajá. Y que está bueno diferenciarlo también de las otras derechas, porque para nosotras el principal interés de la cleptocracia es el enriquecimiento ilícito. No hay un interés ideológico. Podrían ser de izquierda, podrían ser de lo que sea, pero si su interés es el enriquecimiento ilícito, eso las hace cleptócratas. Y para mí eso también es una buena forma de diferenciarse entre grupos. Si tu objetivo es la promoción de un proyecto ideológico político, o te querés vincular y querés que estos también agarren tu discurso y lo utilicen y de una manera totalmente artificial para conseguir apoyos. Entonces, si yo fuera derecha, me querría diferenciar de la cleptocracia, por ejemplo. Pero todos esos tipos están en contradicción con la democracia. Quizá es menos claro en el caso de la oligarquía, pero están aprovechando un sistema normativo o están propiciando un sistema normativo que protege sus privilegios, y la protección de privilegios está en contradicción directa con la idea de igualdad, creo que eso está claro, pero incluso con la de la libertad, porque limita la capacidad de actuar libremente de sus competidores en el mercado, en la política, en la sociedad en general, ¿no? Después de eso, entonces, estos actores tienen dinámicas con el resto de la sociedad y entre sí mismos, y es donde podemos empezar a ver los alineamientos, las coordinaciones, los traslapes, pero no es tampoco que haya una perfecta coordinación entre ellos, que eso es muy importante decirlo, ¿verdad? Algunos de los analistas todavía en Guatemala, a mí me duele mucho cuando te dicen, es que todo ya acordaron. Ya, todo está acordado. Es que se sentaron en el Sanedrín de corruptos y de antidemócratas, y hay analistas de eso, si te lo dicen así, pero con una frivolidad que te quedas, pero de un palmo. Es importante decirlo. Pero ese es un elemento. Todo está coordinado, todos hablan con todo. Y todo es el plan perfecto. Exacto. El segundo es, y todo les sale bien. O sea, todo lo han pensado como 3 años por adelantado y todo les sale bien. Sí, o la idea de que hay un proyecto autoritario total para... O sea, un montón de cosas le salen de guasa y... Eso hay que... Porque los actores organizados siempre se imponen a los desorganizados. Esa es así la ley de hierro de las oligarquías, que se cumple, pero a rajatabla siempre. Claro, pero no, o sea, no son... Por tontos que sean. No están organizados porque tienen fidelidad entre sí, o porque tienen coincidencia programática, o porque creen que tienen un vínculo que van a sostener al futuro. Se organizan por momentos y por coincidencias. Ni siquiera se organizan, se alinean, que es lo que nosotras queremos. Pero lo que decía yo es que están organizados adentro de ellos mismos, de sus subsets, no entre ellos. Bueno, sí. Pero eso es crucial lo que dice Briseida. Es importante entender qué los une y qué no los une, ¿no? Y lo que encontramos es que sí, hay grupos que están... que tienen alianzas entre sí, pero el conjunto, lo que llamamos pacto de corruptos, por lo menos durante 5 o 6 años le llamamos pacto de corruptos, esa alianza mafiosa entre empresarios, operadores de injusticia, políticos, etcétera. Eso no es una alianza, no existía esa coordinación como tú la ves, ni un plan supremo. O sea, en momentos específicos se acercó a hacer una alianza, pero en realidad era una coordinación casi espontánea en algunos ámbitos, en otro una coordinación real. Con un objetivo bastante minimalista, que era procurar impunidad. Ese era el único objetivo. Lo único que les unía en casi todos sus demás intereses
se disputaban entre ellos. Y eso es lo que impidió, por ejemplo, que no pudieran sacar adelante lo que sí parecía un plan durante el gobierno de Jimmy Morales, después de que sacaron a la CICIG, que era instaurar cerca de 29 leyes que beneficiaban a cada uno de una manera, unas a unos, otras a otros. Pero ese plan nunca pudo suceder, porque cada una de las leyes les ponía a unos enfrentados con los otros. El caso de la infraestructura, ¿no? O sea, era las empresas relacionadas con CACIF, con el establishment económico tradicional, frente a las empresas de los diputados. Ahí no había ninguna coordinación ni ningún acuerdo posible, ¿no? Entonces solo se alinearon, y muchas veces espontáneamente, en torno a esta búsqueda de impunidad para todos, porque les convenía a todos, pero era lo único que en realidad les convenía. ¿Y cuál es ese momento fundacional? A mí se me ocurriría uno ¿Tienen, en particular, pero no sé si fundacional, pero hay dos momentos en donde es muy evidente la alineación? Uno es agosto de 2017, que es la expulsión de Iván Velázquez, y el otro es la reelección de Consuelo Porras en 2022. Esos dos son momentos en los que estos grupos analizaron de la misma manera la percepción de amenaza que sentían o de la movilización social, o del sistema judicial, o de donde fuera, y tuvieron acuerdo en que era un momento de implementar acciones antidemocráticas. En esos dos momentos es donde puedes ver la mayor cantidad de actores alineados. Después de eso, hay un montón de momentos en donde están totalmente ¿y antes alineados. de eso algún brote de alineamiento? Puedes ver algunos juntos en la sentencia por genocidio. Dos de ellos, los oligarcas con los negacionistas. Sí, ni siquiera eran todos, o sea, ni siquiera eran todos los actores, eran algunos. Eran esos dos. Y puedes irlo, o sea, probablemente encontrás otros momentos en donde ves algunas coincidencias. Coyunturas ahí de Pero alineación amplia, yo la identifico en dos momentos. El paquetazo de impunidad del 2017, el intento de... Sí, septiembre y agosto de 2017. Y el 2019... No, 2022. Perdón, en 2022 con la reelección de Consuelo Los primeros Porras. meses de 2022 con la elección de Consuelo Porras. Y después se les ven desarticulados un montón de veces. Y las elecciones de 2023 son el gran momento de mayor desarticulación. Hay que recordar, ¿verdad? Y un error que han cometido las fuerzas democráticas. Antes de eso, hay que recordar cómo en el 2022, en el momento en que se consolida eso, se hace también desde la fuerza incluso de estos actores. Una historia de las poco contadas es, Consuelo no siempre fue el plan A de los cleptócratas, digamos, en ese momento encabezados por Yamatei y Miguelito, ni siquiera de los oligarcas. Eso vino a través de la disciplina que generaron los cleptócratas, ¿verdad? En este caso Consuelo Porras, con el apalancamiento que tenía a través del instrumentalizar el MP sobre los demás actores. Sí, es análisis... Perdón, ¿querías decir? Perdón. Es análisis contextual, que eso también siento que es súper importante tenerlo. Eso, no hay un plan grande. Hay un análisis contextual como nos toca a nosotras. Lo que quería decir yo es, hay tensión entre ellos. Sí, o sea, totalmente. En ese momento es muy claro que hay una tensión entre ellos y uno de los grupos disciplina a los otros. Perdón, Quique, ¿querías decir algo de tinta? En línea con eso, que un error que han cometido habitualmente las fuerzas democráticas ha sido amalgamarlo todo. Es decir, todos son lo mismo, todos son iguales. Y en lo que es uniforme, en lo que es monolítico, no hay grietas. Así es. Y si no hay grietas, no hay posible estrategia, ¿no? Y lo que queremos evidenciar es que hay múltiples grietas, hay múltiples tensiones y que no todos son lo mismo, porque acá estamos trazando una línea divisoria de acá para acá es democrático, pero luego somos mucho más sutiles en todos los demás documentos, incluso en este, y se categoriza. No todos son igualmente antidemocráticos, no todos lo son en la misma medida, mejor dicho, no lo son, no todos actúan igualmente antidemocráticos, y no todos, algunos lo son en el plano más leve, en el discursivo, otros llegan a cometer acciones criminales en contra de la democracia. Entonces ahí hay distintas posibilidades de acercarse. Y un error tradicional es que cuando al otro se le dice usted es de esta manera y usted es igual que aquel, lo que estamos haciendo es empujarle a los brazos de aquel y posiblemente radicalizarlo. Entonces estamos dándoles una identidad que probablemente ellos no sentían, y es posible que muchas cosas estuvieran más cerca de los demócratas que de la Fundación contra el Terrorismo, que es una de las fundaciones más antidemocráticas que hay en Guatemala. Pero al decirles, ustedes son iguales, casi no les estás dejando más remedio, ya sea porque van a reaccionar visceralmente
dolidos que irse para allá, y los otros les van a coger, y en realidad lo que estás haciendo es multiplicar la fuerza de los que no y quieren de que hecho la tengan. en la conversación que hemos tenido creo que Brisla adelantaba un poco eso, hace un par de veces mención de yo si fuera por ejemplo de la ideológica no me gustaría que me vieran como parte de esa. Han tenido también discusiones acerca precisamente de cuál es el grupo en el cual se podría empezar a desgranar de este pacto. Supongo que por ahí va un poco la reflexión de lo que decías entre líneas. O sea, un actor Estamos ideológico. investigándolo. O sea, hay intuiciones que habrá que comprobar y hay espacios en donde probablemente sea más familiar el posible incentivo. Yo creo que tenemos mediciones ya y las mediciones evidencian que ni siquiera dentro de la élite empresarial son iguales, ¿no? Hay actores individuales y hay actores colectivos e entidades que son más democráticas que otras. Por ejemplo, Fundesa, dentro de la élite empresarial, es la que nos aparece como más democrática. Es no solo como más democrática, sino moderadamente democrática, si recuerdo bien. De hecho, tiene actores adentro que yo diría que no son antidemocráticos. Es Adentro de la más, misma Fundesa. actores que evitaron que cuajara el golpe en 2023. Entonces, esa arista del empresariado abre más posibilidades que otras organizaciones del empresariado que sí son o parcialmente antidemocráticas, si actúan de manera parcialmente antidemocrática, o totalmente antidemocráticas, ¿no? Y ahí hay cámaras, pero hay espacios con los que se puede trabajar. ¿Y estarían de acuerdo en caracterizar que los cleptócratas son en este momento el subgrupo que tiene la capacidad de disciplinar a los demás? Yo creo que vuelve a cuál es el interés principal. Si el interés principal está en los cleptócratas que están en el sistema judicial y eso te asegura, estamos viendo, digamos, directamente el caso de FCT y ciertos jueces, ahí probablemente sí estén subordinados a lo que esos cleptócratas, palabra terrible para esto. Mafiosos. Esos mafiosos. Brian. Estén poniendo como del principal objetivo o el precio, ¿no? Pero no creo que tenga el mismo efecto en todos los espacios. Sobre todo porque los cleptócratas, al ser el grupo más amplio, también es el que tiene menos disciplina en sí misma. Ahí hay mucho interés propio, regional, territorial, institucional. Sí, claro, no son entre ellos hay subset de los cleptócratas. Pensemos en los... Yo tengo un dilema ahí y una interpretación ligeramente distinta de la de Briseida. No sé si son el grupo más amplio. Los corruptos son un grupo muy amplio, ¿no? La élite rentista también es un grupo bastante amplio. La oligarquía un poco menos, ¿no? Pero son un grupo amplio. Los que verdaderamente tienen poder y son capaces de cohesionar son bien poquitos entre los cleptócratas, ¿no? Mi dilema es de estrategia y entiendo que es un dilema parecido al que pueda estar teniendo Bernardo Arévalo, ¿no? Lo que pasa que yo creo que yo lo resolvería de una manera distinta a la del presidente. Hoy por hoy, creo que coincido en esto contigo, los cleptócratas están teniendo mayor capacidad de disciplinar a los demás, hoy por hoy. Pero sin embargo, como poder permanente, la rotación es mucho mayor que entre la oligarquía y la élite rentista. La oligarquía es un poder establecido y perdurable, cuya influencia no se basa exclusivamente en quién es el individuo, cuál es su nombre, sino en un montón de recursos mantenidos a lo largo del tiempo. Económicos, clarísimamente, legales, clarísimamente, de relacionamiento social, clarísimamente. Y esa oligarquía y esa élite rentista estaba en horas bajas. El presidente podría haber aprovechado para, no sé si desarticularla y desmantelarla, pero desde luego dejarla mucho más débil que lo que estaba en un momento muy crítico para ellos, como ha sido toda esta década. Y sin embargo parece que la pelea se la ha comprado con los cleptócratas
que son un grupo menos establecido, más cambiante y sin una estructura muy sólida, ¿no? Entonces está tratando de acometer una andanada en contra de ellos, pero a la vez me da la impresión de que le ha permitido sacar la cabeza y respirar a la élite rentista por no querer acometer ambas batallas a la vez, ¿no? No sé qué opinión tienes tú. Lo interesante va a ser qué va a suceder en el momento en el que el poder de disciplinar por parte de los cleptócratas sea severamente mermado después de la salida, si es que se cumple el plan inicial de Bernardo Arévalo, que es llegar todo pescociado a 2026 para cambiar a la fiscal. ¿Qué va a pasar después de eso? Va a ser una dinámica bien interesante, porque lo que habíamos visto antes de eso era cómo la cleptocracia, con sus propias fuentes de dinero sacado de lo público, eran capaces de contestarle espacios de poder y de negociar, pero una negociación más que una disciplina con las élites más tradicionales. A veces. Sí, pero digamos que una extorsión hasta cierto punto. La extorsión funciona hasta el momento que vos decidís. Pero el daño reputacional y el daño efectivamente que podría hacer en sentencias que tenía la parte cleptócrata que está especialmente en el sector de justicia ese sí era impaladeable para la élite y para todos los demás actores. Entonces, qué va a suceder en ese momento va a ser bien interesante, porque lo que sí es cierto es que no vamos a haber cambiado ninguna de las reglas de juego en Guatemala. Así que digamos, este consenso básico de la democracia sobre el cual hemos construido un andamiaje institucional es bien vulnerable todavía incluso todavía caer en profundidades más antidemocráticas. Había algo que decía Edelberto Torres Rivas, no lo voy a citar con precisión, pero que el problema de la democracia guatemalteca era un problema del Estado guatemalteco, ¿no? Digamos, y ahí creo que podemos separar, como hace Briseida, entre los dos ingredientes constitutivos de la Constitución, la parte dogmática, la parte de derechos, orgánica. El Estado se organiza, y la orgánica, que es cómo se organiza el Estado para garantizar esos derechos. Y nosotros vemos una constante, una gran contradicción entre cómo se organiza el Estado y los derechos que dice proteger. A eso te referías con que no es una democracia liberal, sino parece la parte dogmática más social. Ajá. Se organiza de una manera que contradice lo que dice buscar, ¿no? Porque, claro, en la organización del Estado está la clave de cómo funciona el Estado. Y el Estado en muchos ámbitos está diseñado para proteger privilegios. Sí. Esa reorganización del Estado es crucial para que pueda funcionar el país de una manera democrática. Pero esa reorganización del Estado es lo que más nos está costando acometer. Sobre todo porque no parece que podemos agarrar una fuerza constituyente a través del mecanismo de la democracia que serían las elecciones. Esa parece siempre como la primera parte que no terminamos de resolver. O sea, ahorita estamos con que ganó Semilla, pero porque Semilla se coló antes de eso por una rendija a la hora de fundarse, y ahora se ve más difícil hacer un partido de esa clase. ¿Cómo vas a poder votar aquí por cambios a esa parte que le estás reclamando la organización del Estado en el 2027? Se mira harto difícil. O sea, estamos en un momento en el cual tenemos como respiro en condiciones de parte de un gobierno que no se plantea a sí mismo como antidemocrático y parte de esta coalición. Pero las reglas de juego nos han tocado y vamos a tener unas elecciones ni siquiera con un actor como este. A día de hoy, como estamos, ni siquiera va a haber un actor como Semilla en la papeleta. Ojalá te equivoques. A día de hoy. Sí. Yo creo a día de hoy no me equivoco. Ojalá eso no sea cierto en el 2027, pero lo que se acaba de decir va a misa, es así simplemente. Semilla no existe hoy en día, no estaría en la papeleta, no hay ningún otro partido con un corte democrático que podría estarlo. Creo que es una hipótesis. Creo que un gobierno, no Semilla, pero un gobierno en la misma línea de Semilla, un gobierno honrado y preocupado por transformar algunas dinámicas en un segundo periodo, lo tendría mucho más fácil que Semilla en este primer periodo, porque seguramente la conformación del legislativo que tanto ha bloqueado al Ejecutivo sería distinta y sería más proclive a una transformación, y probablemente el resto de los organismos que también ha estado lastrando el ejercicio de gobierno y lastrando, digo, de manera
deshonesta, también habría cambiado y sería más proclive. Sea no Semilla, sino otro partido en la misma línea. Pero también puede suceder que emerja. Hoy por hoy los dos candidatos que más suenan, preguntes a quien preguntes y en las encuestas aparecen así, son Carlos Pineda y Roberto Arzu. Dos candidatos cuyo discurso abiertamente es populista y antisistema. Y son hasta cierto punto impredecibles, aunque en una medida bastante predecibles, ¿no? Pero puede ocurrir dos cosas: que terminen de adaptarse al sistema como hizo Jimmy Morales, que yo creo que es lo más probable, o que lo hagan saltar por los aires. Que esa inclinación populista la conviertan en una política anti-élites y anti-establishment y lo hagan saltar por los aires, pero de una manera abiertamente antidemocrática, ilegal, inconstitucional, etcétera. Y ese pues sería un problema posiblemente más grave que el que tengamos ahora, ¿no? Cualquiera de los dos. Efectivamente. Brice, este es un estudio para Guatemala, pero obviamente requiere uno de encontrar patrones regionales o en el mundo. ¿Qué podrías comparar, digamos, los hallazgos que tienes aquí de actores antidemocráticos con lo que está sucediendo, por ejemplo, en Latinoamérica y en el mundo? Yo creo que principalmente diferencias es que hay pocos países en América Latina que tienen élites tan fragmentadas. Élites políticas, no élites económicas, élites políticas, que son todos estos actores a los que nos estamos refiriendo. Y eso hace que tengan decisiones sobre el régimen político, o sea, que tengan decisiones más antidemocráticas de forma más errática. Mientras que en otros países, por mucho que haya fuerzas muy autoritarias, no sé, un Bolsonaro, un Kast, demás, las élites no están tan fragmentadas, las élites políticas, entonces requieren acuerdos entre sí. Y eso hace que haya ciertos límites y cierta capacidad de predicción de qué va a suceder. Acá, que ahí tiene algunas similitudes más con Colombia. ¿O Perú? Claro, sí, con Perú. Hay mucha fragmentación y son mucho más erráticas sus decisiones. Y eso es algo que nos ha desconcertado mucho tiempo desde las organizaciones sociales y demás, pero también es la posibilidad de romperlas. En lugares en donde las élites son menores y están menos fragmentadas, es más difícil romper esos consensos. Yo creo que esa es una diferencia esencial, por lo menos en América Latina. Creo que es la lección al final, y Quique lo ha dicho, y también lo sugerías tú cuando decías, yo si fuera estos me desmarcaba. Yo creo que ese es al final de cuentas lo que tenemos que hablar como lección. No solo es un error analítico el aglutinarlos monolíticamente, sino imposibilita. O sea, es como una profecía autocumplida. Los volvés, los cohesionás más cuando haces eso, siendo un actor democrático, ¿verdad? Usted en Twitter diga lo que quiera, pero ni tanto, ¿verdad? Hay veces que uno puede influir incluso en su círculo, sobre todo en esta Guatemala, en la cual a uno le toca, pues como capas urbanas, muchas veces tenés a mano esos actores antidemocráticos, no es tanta la distancia que los conocemos, ¿verdad? O sea, son parte de nuestras familias, entonces hay que tener cuidado al final de cuentas y también en lo que hacemos para encontrar esas rendijas de por dónde hacer otro tipo de coaliciones que nos permitan vivir al final de cuentas. Me quedo con la parte de más libres y que en igualdad de condiciones, ¿no? Lo has resumido muy bien. Yo no diría nada más. Y bueno, entonces cerramos el podcast, ya no hay nada más que decir. No, yo creo que ya se nos acabó el tiempo también. Le quiero agradecer a ambos. Creo que es bueno aclarar las ideas. A veces uno piensa que las tiene claras, pero retarlo, a preguntarse el origen y hacer una clasificación es un ejercicio que no es nada más una pirueta académica, ¿verdad? Como la que nos visita hoy aquí Briseida, sino que nos ayuda efectivamente a ser mejores en lo que nos proponemos, ya sea como diletantes del discurso público, los que son actores. Así que muchísimas gracias a ti, Quique, por esta serie de estudios que estás haciendo y venirnos a presentar a sus autores, y a ti, Brice, por estar aquí en Guatemala y traernos lo que hiciste recientemente. Y ahora viene la pirueta de la académica, ¿no? Para cerrar. Bueno, y ustedes ya saben, manténganse en sintonía de Tangente. Le traemos contenido entre semana todos los días. Le hablamos de cultura, le hablamos de economía, le hablamos de política, y comparta usted el contenido, por favor, nos sirve muchísimo, nos ayuda con el algoritmo. Suscríbase en todas las redes sociales y hasta la próxima.